Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, maestra Margarita. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche, de esta tarde. Adelante, maestra. La voy a hacer hospedadora para iniciar la clase de hoy. Hola, buenas tardes. Adelante, maestra. Iniciamos clase. Voy a compartir. Voy a compartir la pantalla y ya me confirman que la pueden ver. Nos quedamos en el último video, no, en el penúltimo video para revisar sobre la técnica de los cuidados respiratorios, revisando la técnica de aspiración y secreciones, ¿cierto? Pudieron revisar los videos, ahí teníamos el de la técnica abierta y de la técnica cerrada. Este es el que revisábamos de la técnica cerrada. Básicamente vamos a rescatar desde la valoración de la necesidad de aspirar al paciente. Si auscultamos secreciones, ¿ok? O que las visualicemos prácticamente en el tubo, ¿sale? Y otra indicación para realizar la aspiración, pues ya sea las curvas de flujo-tiempo que nos marcará el ventilador, prácticamente se ve como la curva tiene como los dientes de sierra que le llaman, que disminuya la saturación del paciente. Eso es importantísimo, vigilarlo. Y por eso es que los pacientes están monitorizados permanentemente, constantemente estamos revisando la saturación y otros parámetros, pero también otras indicaciones. Tenemos la alteración en la capnografía, ahí podríamos ver, y la que tengamos que tomar una muestra para el cultivo de secreciones y no hacer este procedimiento de rutina, es decir, que no lo posicionemos en un plazo en el turno, sino que cada quien se administrará, pero basándonos en la necesidad de aspirar al paciente. Si el paciente a lo mejor tiene muchas secreciones abundantes, allí tal vez la frecuencia será más constante, a diferencia de un paciente que tiene escasas secreciones, a lo mejor ni siquiera es necesario aspirarlo, ¿no? Por eso sí, bien importante partir desde la valoración, auscultar correctamente los campos pulmonares. Muchas veces no se le escuchan en el pecho. Sin embargo, cuando al paciente lo movilizamos, lo lateralizamos, podemos escuchar en ápices pues en la región dorsal, donde más evidentemente es que se movilizan las secreciones. Y revisando la técnica, básicamente viene el manejo y la práctica que se tiene que realizar con la técnica estéril, porque este es un procedimiento estéril. Sin embargo, muchas veces en las instituciones, como hemos platicado, carecemos del recurso humano, del talento humano adicional que nos apoye a realizar la técnica. Y entonces esto se convierte en eh, una habilidad, ¿no? Vamos a ver aquí, viendo aquí el video sin audio, de esta habilidad de hacer la conexión, de aspirar, y muchas veces si no tenemos quien nos apoye para desconectar al paciente, si es con la técnica cerrada, perdón, abierta, porque en la técnica cerrada y prácticamente es un operador, pero aquí tener esta habilidad de desconectar al paciente funcionará con la mano limpia, y con la mano estéril únicamente manipularemos la parte de la sonda estéril, ¿ok? Aquí revisamos bueno, lo concerniente al video, vigilar los parámetros de saturación de oxígeno,
Y por lo regular se eleva la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la frecuencia respiratoria, por ende. Necesitamos revisar la presión de succión de 80 a 150 en el adulto y, como les comentaba, ¿no? Esta habilidad de o conectar y desconectar si es que solo tenemos un operador. Lo recomendado es que exista un auxiliar, una persona que apoye en la aspiración, y ese, a diferencia de ese, era el circuito cerrado, ¿sale? Entonces, a veces es necesario utilizar sondas adicionales como es la de la nariz y obviamente otra sonda adicional para la boca, ¿sale? Haciendo el cambio de guantes, eso es importante. ¿Recuerdan cuáles son las medidas para la prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica de las que revisábamos? ¿Recuerdan? Una elevación a 45 grados hacia bucal, aspiración de secreciones, Exacto, higiene de manos, exacto. Excelente. Elevación de la cabecera, la higiene de manos, el aseo ¿con qué habíamos comentado que era el aseo? solución salina o clorexidina. Exacto, exacto. Si bien en nuestras instituciones a lo mejor carecemos de clorexidina, a veces el usuario familiar lo, lo compra, ¿no? Entonces hay distintas marcas de distintos precios. No nos orillaremos por una, únicamente que tenga clorexidina. Y si no hay, pues tenemos un recurso que es la solución cloruro de sodio. Esa me atrevo a decir que casi en cualquier institución podemos tener en distintas presentaciones y únicamente lo que haremos es el enjuague, ¿sale? Adicional es el plus de lo que se puede recomendar, la higiene bucal con cepillado, pero ahí debemos tener precaución de no lesionar, de no lastimar la, los carrillos, la propia mucosa, los labios. Entonces ahí debemos tener súper precaución. Bueno, y les platicaba sobre la introducción de la sonda. Es importante que nos fijemos aquí en la numeración con la que cuenta el tubo. Si bien tienen la numeración marcada en centímetros por la parte de afuera, regularmente es entre 21 a 23 entre la comisura labial, o más específico a la, como ustedes lo estén reportando, o puede ser también hacia la arcada dentaria, para que anoten ahí en sus registros dónde está la fijación del tubo o dónde está fijado. Y de acuerdo a la... Hay distintas formas en cómo las instituciones han buscado, decidido utilizar el recurso del fijador. Hay unos más artesanales, otros pues más elaborados, o incluso pues ya tenemos en el mercado los fijadores que habíamos comentado. Pero lo importante es fijarnos al nivel de la arcada dentaria o incluso a nivel de los labios, como ustedes lo están reportando, ¿no? Especificar únicamente eso. Y ahora aquí viene en esta parte de la aspiración, ya sea por sistema cerrado o en el caso del sistema cerrado tiene la numeración la sonda, pero en el sistema abierto, si es una sonda que por sus características del propio material de la sonda no se pueda visualizar, debemos tener la precaución de no introducir de más la sonda, porque no tendría caso introducir la sonda más allá de la parte distal del tubo, ¿ok? Porque ahí sí podríamos ocasionar lesión directa a la carina y no tendría una finalidad, sino de manera contraria, tendría ahora un daño, ¿sale? Un daño hacia introducir más la distancia de la sonda, ¿sale? Porque pues no vamos a llegar hacia los bronquiolos, ¿no? Entonces, ahí
podríamos ocasionar más daño del que quisiéramos si introducimos de más la sonda. Aquí está este video para que vayamos relacionando lo que les voy comentando. De introducir el circuito de aspiración o la sonda de aspiración en una cánula endotraqueal, la forma correcta. Nosotros analizamos, viene la cánula con su numeración, ¿sí? Hasta el 30 es el número 8. Y nuestra sonda también tiene numeración. En este caso es un French de 10. Es uno pequeño para esta cánula, pero bueno, es el pequeño para simulación. Entonces, cuando tú aspiras, introduces la sonda. Ajá. ¿Hasta dónde debo de introducirla? Ok, debemos de empatar o debemos de igualar los números de la cánula con la sonda. En este caso tiene 30, nosotros igualamos hasta 30. ¿Y observan? 30 y 30. Y vean cómo queda nuestra sonda de aspiración. ¿Qué sucede cuando tú introduces? Vean, queda todavía un poco de sonda. Si tú introduces la sonda al fondo, ¿qué pasa? Vean cómo sale la sonda. ¿A dónde va a empezar a aspirar o dónde va a empezar a irritar? En la mucosa. Y es por eso que los pacientes sangran por la aspiración de secreción. Entonces se debe de igualar a 30. Una vez igualado, queda a ras de la cánula y lo podemos ir retirando. Este proceso tenemos máximo 15 segundos. Si les dicen que se debe de introducir la sonda hasta el fondo, huyan, porque es una mala práctica. Ok. Entonces, ¿hay alguna duda con lo que hemos comentado hasta el momento? Y la elevación de la cabecera es lo que estábamos comentando. La posición prona es más recomendable en pacientes con SDRA, con síndrome de distrés respiratorio del adulto, y en la pandemia es una práctica que beneficiaba mucho por este tipo de patología del COVID-19 que se relaciona prácticamente con la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Ok? Bueno, esa es la parte que concierne a los cuidados respiratorios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, lo que quieran compartirnos? ¿Qué tipo de aspiración realizan ustedes mayoritariamente en sus unidades? Entiendo que va en función del recurso, de lo que cuentan. A lo mejor no tenemos en nuestras unidades circuitos cerrados, ¿no? De aspiración, y pues por eso es que utilizan la técnica abierta, ¿no? También el recurso humano de contar con un compañero que te apoye para la aspiración, ¿no? Cuando desconectas al paciente y lo vuelves a conectar, allí debemos tener especial precaución cuando lo hace un solo operador de no contaminar la conexión y las tubulaturas que van al ventilador con la conexión hacia el paciente. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué otra cosa tendríamos que ir también platicando? El cambio de los circuitos, no hay un estudio que nos diga realmente con precisión cuál es el tiempo ideal para cambiar los tubos, sino lo que las evidencias demuestran que no hay una relación entre que si se cambian cada eh, 48, 72 horas, 7 días, 10 días, 12 días, etcétera, sino mientras no exista una evidente suciedad, dígase secreción mucosa que esté aquí dentro del tubo, y de lo que sí hay más en la práctica, hay más, con más frecuencia es condensación, ¿no? Ya sea de vapor, ya sea del paciente o del propio ventilador. En estas tubulaturas hay unas partes que son como unos vasitos en ese repositorio. Allí muchas veces y frecuentemente se condensa, entonces lo únicamente que hay que hacerlo es con técnica aséptica, o sea, utilizamos guantes, vaciamos eh, esos vasos.
para pues continuar la permeabilidad del propio tubo. ¿Ok? Bueno, ¿no hay comentarios entonces? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que ya estamos por entrar en los cuidados y la monitorización neurológica o el monitoreo neurológico. Voy a compartir otra vez. Bueno, entonces, partiendo de que mm, a veces, en muchas ocasiones, y la morbimortalidad de nuestro país se apunta hacia accidentes y lesiones después por patologías distintas a las cardiovasculares. Primero son las enfermedades cardiovasculares y después, sobre todo en la población masculina, viene el incremento de la morbimortalidad hacia a los accidentes. Y muchas de estas, pues ustedes en qué creen que aterriza, si queremos especificarlo, en el traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? Y independientemente de eso, hay otras patologías en las que recae la importancia del monitoreo neurológico. Y pues para esto necesitamos valernos de una revisión exhaustiva, minuciosa, sistemática, de la que pues iremos platicando, que es esta valoración y el monitoreo neurológico, ¿ok? Pues partiendo de que de acuerdo a la zona en la que se ubique la lesión, podemos tener distintas alteraciones, pero es importante que se haga una valoración pues eh, completa y a lo mejor los signos, los síntomas, pues son progresivos. Sin embargo, en el transcurso de pocas horas podemos ver evidencia de distintos daños, ¿no? No sé si les ha tocado ver indicaciones médicas donde marcan valoración popular horaria o Glasgow horario. ¿Les ha tocado? Sí, Sí, Y entonces sobre todo a los recién operados. exacto. Entonces, ahí recae la importancia eh, que pues tiene toda el paciente neurológico o neuroquirúrgico o neurocrítico. Entonces, dentro de las generalidades de la valoración neurológica se componen de estas son generalidades, ¿no? Hay otras, esto es a manera de lo que consideramos lo clínico, porque pues hay otro tipo de monitoreo que es el invasivo y el no invasivo, pero pues partiendo de estos fundamentos de lo que debemos ir revisando constantemente en todos los usuarios, ¿no? No solo en el paciente neurocrítico, sino también en aquellos pacientes que pues están por alguna otra situación hospitalizados, que llegan a trauma y choque, que podemos detectar de manera oportuna, porque recordemos que el cráneo es una estructura pues tan especializada que pues tiene distintas capas. Sin embargo, pues la lesión traumática puede ocasionar en breves momentos cuando se altera la estructura y los componentes que están dentro del cráneo, ¿no? Por eso, pues, vamos a revisar nada más aquí brevemente lo de la teoría Monro-Kelly o Kelly-Monro, como lo conozcan, para, pues, recordar un poquito de eso. Y bueno, cuando platicamos de la valoración neurológica, es importante resaltar desde el estado de alerta. Bueno, nuestros pacientes, si bien de la unidad de cuidados intensivos, ya están sedados, tienen una
depresión del sistema nervioso. Y pues para esto hay otros tipos de pacientes que a lo mejor no están sedados, sino tienen de manera concomitante o están llegando al área de urgencias, de valoración, de choque o de primer contacto, como lo conozcan en Estados Unidos, en el triage, pues allí es donde nosotros nos damos cuenta de estas alteraciones del estado de alerta. El examen del estado mental, una parte bien importante, incluso compleja, que se va a desglosar en varias valoraciones. Tenemos algunas valoraciones ya revisadas que son pues más sistemático, que sobre todo miden esta función mental. Tenemos la evaluación cognitiva de Montreal o MoCA, y el mini examen del estado mental. Tenemos otros, ¿no? A lo mejor el de Pfeiffer, sin embargo, el de CAST, pero todas esas pueden retomarse también, dependiendo, a lo mejor en el adulto mayor podemos retomar una, otra, pero lo importante es conocer qué es lo que necesitamos ir valorando. Por ejemplo, los parámetros de funcionamiento cognitivo, la orientación en tiempo, espacio y persona, porque muchas veces ponemos alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, pero no lo corroboramos, ¿no? Entonces, de ahí parten otras valoraciones, ¿no? Como el Glasgow, como el uso de estas eh, escalas de valoración, como es el mini mental, la atención, la concentración, la memoria, habilidades verbales, matemáticas, el juicio, el razonamiento y todas estas valoraciones y exámenes aterrizan, por poner un ejemplo, ¿no? Le pide al paciente que dibuje un reloj y le pide que dibuje en el reloj de manecillas una hora específica, y ahí es donde se pueden denotar algunas alteraciones, ¿no? Que dibuje cierta forma, se le menciona a lo mejor una palabra y mundo, ¿no? Por ejemplo, y se le da una serie de otras palabras y tiene que recordar esa palabra al final, ¿no? De mundo. Entonces, esta parte de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo, de quién es, incluso preguntarle la fecha, la hora, su fecha de nacimiento, de dónde estamos, por qué llegó allí, y todos estos datos son importantes, útiles. Permítanme, segundo. Ok, y pues los nervios craneales, que también es una valoración sistemática, valorarlos desde tener pues el recurso del tiempo, porque se invierte en tiempo, y la participación del paciente, porque hay pacientes pues inconscientes que no, obviamente no se les podría valorar esto. Sin embargo, hay dentro de la evaluación de los nervios craneales, por ejemplo, eh, los, eh, los reflejos oculomotores, esos sí son importantes, esos sí se pueden retomar, porque ahí no es necesario que el paciente nos valide de cierta información verbal, ¿no? O a lo mejor de expresarnos alguna por ejemplo, si queremos valorar el olfato, pues ahí no podríamos validar esa información porque el paciente sedado pues no nos puede comunicar, ¿no? Lo que estamos nosotros valorando en ese momento, ¿no? Con ese par craneal. Y bueno, en el sistema motor tenemos los datos de atrofia, de hipertrofia, del desarrollo simétrico, de las fasciculaciones, las miotonías o incluso temblores. Todo esto también es importante de notarlo en nuestra evaluación y en nuestras notas. La fuerza muscular, para esto utilizaremos lo que conocemos como la escala de Daniels. Dentro de la marcha, la postura y la coordinación, los movimientos del tipo de marcha, bueno, en el paciente neurocrítico, en, a lo mejor de primer momento podemos ir identificando ahí una marcha táxica, alguna alteración, pero en los pacientes que están en la UCI, pues allí no, porque pues están sedados, ¿no? Entonces aquí se omite esta valoración. La sensibilidad, bueno, estos pacientes que sí comunican, se puede valorar el tacto, si tienen dolor, pueden percibir el tacto fino,
alguna sensación vibratoria o incluso térmica. Y pues todos los reflejos que van en relacionado a la valoración de los nervios craneales. Ahorita vamos a ver unas generalidades, porque de verdad es bien compleja la valoración neurológica en el sentido de que hay que realizarlas todas, ¿no? Porque pues se pueden hacer a lo mejor en un turno, se pueden hacer, retomar todas estas valoraciones y sintetizarlas para nuestra nota de enfermería. Y bueno, cuando entramos en esta valoración sobre el estado de alerta, conocemos de manera general, o estado del despierto también le llaman, y muchas veces otra palabra es el estado de conciencia, ¿no? Entonces, por la cuestión semántica, práctica, de definición, le llamaremos estado de alerta, ¿no? Porque muchas veces decimos conciencia, pero si nos metemos un poquito a la definición de conciencia, a lo mejor entraría en una función mental, a lo mejor en esta parte de razonamiento y del funcionamiento cognitivo. Entonces, para ser más atinados, y a lo mejor pues más relacionados a la parte de del significado y de la definición, utilizaremos estado de alerta, ¿no? Y bueno, estado de alerta o despierto, estado del despierto también van a escuchar en muchas ponencias, mucha bibliografía que así le llaman. Entonces el paciente que interactúa con nosotros, que nos va a contestar, que va a prácticamente decirnos y comunicarse con nosotros. Si un paciente está confuso, pues allí denotaremos eh, alguna disminución de cómo es que él puede contestar. De ahí prosigue la somnolencia o el letargo. Este paciente que pues podemos notar que está dormido, que a lo mejor contesta lento y pues para esto nos valeremos de igual manera de algún estímulo verbal, perdón, y no confundirlo con alguna situación de sedación, ¿no? Porque pues obviamente un paciente va a estar somnoliento, pero relacionado a los efectos de la medicación, ¿ok? Entonces no es porque así esté su estado. Entonces para esto nos tendremos que valer de otras escalas. Y esto porque este paciente pues esté con los ojos cerrados, pero pues cuando nosotros lo movemos, lo tocamos, le hablamos, es muy difícil que nos conteste. Sí nos llega a contestar, ¿no? Pero pues le es difícil. ¿Ok? Y en el estado de coma, que aquí no nos contesta, no abre los ojos, no expresa comunicación de ninguna manera. Esa escala, pues tan práctica, tan útil, con tanta evidencia y recomendación de utilizarla, ¿no? En estos pacientes que pues podemos tener alguna interacción siempre y cuando pues no estén sedados, obviamente. Bueno, tenemos tres parámetros a valorar dentro de la escala de Glasgow para valorar el nivel de conciencia. Igual yo particularmente tengo eh, pues una observación, ¿no? Hacia esta palabrita, ¿no? Pero pues así lo vamos a encontrar, o estado del despierto, por eso es que les expresaba, no siendo más puristas. Bueno, y tenemos estos tres parámetros, que es la respuesta ocular, de apertura ocular, y para esto tenemos cuatro puntos que puede lograr el paciente. La respuesta verbal, ¿cuál es la mejor respuesta verbal que nos va a otorgar el paciente? Y la respuesta motora que nos puede otorgar el paciente hacia un estímulo, ¿ok? Entonces, la menor calificación, pues es de 3 puntos, no hay 0 puntos, no hay 1 ni 2 puntos, hay 3 puntos, ¿sale? Porque es que no responde, que no tiene ninguna respuesta y ninguna respuesta, ¿no? Ok. Entonces, la valoración también se compone
de ir haciendo estos estímulos, de despertar al paciente, de tocarlo, de pedirle que obedezca una instrucción, ejemplo, ¿no? De que nos toque, tome la mano, de que abra los ojos, de que el paciente nos conteste y pues nos va guiando esta escala con estas numeraciones. En el caso de la mejor respuesta verbal, tiene un valor máximo de 5 puntos y de la respuesta motora, un valor máximo de 6 puntos. ¿Sale? Ya creo que es muy popular, la conocen muchos, hay unas versiones que están en adaptación y su validación, pero pues esta, la de 15 puntos máximo y 3 puntos mínimo, es la que es de mucha utilidad. ¿Comentarios, dudas? Ninguna. Ok, bueno. También debemos de referirnos en la valoración neurológica a la valoración de las pupilas, porque esto es lo que les comentaba al inicio. Muchas veces las indicaciones que nos entregan de manera escrita en nuestras unidades, eh, esa intención tiene, ¿no? Que se realice la valoración, ejemplo, horaria, o hacer una aplicación de la valoración de Glasgow con horario también, ¿no? Entonces, si es con horario, pues significa que en el transcurso de las horas o incluso minutos puede modificarse por alguna situación estos parámetros que son las pupilas. ¿Sale? Que tendríamos que valorar la simetría. Aquí tenemos en esta imagen unas pupilas que aparentemente son del mismo tamaño, de la misma forma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pues tenemos esta palabra de iso que significa igual, al decir isocóricas significa que las dos son simétricas, ¿sale? Por eso tenemos que valorar derecho e izquierdo. De allí siguen las anisocóricas. ¿A qué se refiere? Pues que no están simétricas, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo bien claro. Una más dilatada, una que está casi en midriasis y otra pues se ve de un diámetro eh, regular, ¿no? Pero aquí, ¿qué más podemos observar? La situación del párpado. A lo mejor no es propiamente de la pupila, ¿no? La situación del párpado. Bueno, pero aquí estamos especificando en nuestra nota cuando una pupila es distinta a la otra, ¿sale? Y lo que haremos es detallar en nuestra nota de enfermería cuál es el diámetro de estas pupilas, la derecha y la izquierda, con qué diámetro cuentan y a qué hora lo estamos valorando, ¿sale? En el caso de la posición también es importante si está centrada o está desviada, así como tenemos este caso. Si está desviada, como es aquí, o sea, el centro tendría que ir acá, pero está hacia la parte de abajo y al lateral, a diferencia de una posición centrada, ¿ok? Y bueno, las pupilas. Mucho hemos escuchado de esta relación que tiene la valoración pupilar y para esto pues ahorita lo vamos a recalcar junto con los pares craneales porque de aquí provienen pues los estímulos que están apuntando, ejemplo, hacia la pupila y son de manera que lo dice la técnica, es con esta lámpara de luz que tiene esa finalidad, ¿no? De hacer esta valoración, pero ya hay estudios que están expresando datos sobre esta valoración y únicamente se ha venido a cambiar lo que es la lámpara de luz por los dispositivos móviles, ¿no? Entonces nada más hacen esa acotación cuando describen la valoración pupilar, cómo es que se realizó, que no se realiza con este ejemplo, ¿no? Del mm, con la pluma de luz, sino ahora con
los celulares, ¿no? Y pueden encontrar por ahí algún artículo que habla que utilizan la aplicación del iPhone, dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué es importante recalcar en este caso? Aquí la forma. ¿Pueden notar aquí cuál es la forma? ¿Cómo está esta primera imagen que estamos Redonda, marcando? Redonda, exacto. Y la siguiente, de izquierda a derecha, ¿cómo es? puntiaguda, Exacto. Entonces, no es redonda, ¿no? Es como ovalada, o también le llaman de renacuajo, ¿ok? En esta, en la que sigue, en la tercera, de izquierda a derecha, podemos notar que sí es redonda, pero aquí vemos una dilatación del iris. Notemos, a lo mejor no ponemos siempre atención en el iris, ¿no? Sino en la pupila. Aquí únicamente nos está marcando dilatación leve de la pupila, pero también dilatación del iris. Y esta está bien interesante. Aquí pueden ser por lesiones traumáticas, por tumores, por otro tipo de patologías. Esta se llama sinequias posteriores festoneadas. Entonces está, la verdad, nunca la he visto en vivo. Espero que ningún paciente la tenga porque pienso que pues va relacionada a la gravedad de su patología, ¿no? Pero comúnmente para la valoración de los usuarios, pues podemos identificar pues la forma, ¿no? Redonda o que no es redonda, ¿no? Puede ser ovalada. Y aquí hay una mnemotecnia para la evaluación de las pupilas. Entonces, que sean iguales, en este caso sería isocóricas, y si no son iguales ni simétricas, serían asimétricas y anisocóricas, ¿no? Entonces, son asimétricas y anisocóricas. Isocóricas significa igual, de igual forma, ¿sale? Luego, si son redondas, porque muchas decimos, pues es que las pupilas sí son redondas, pero aquí ya vemos que no, no son redondas, aquí ya tienen otras formas, ¿no? Patológicas, obviamente, y que sean reactivas a la luz, ¿ok? Entonces, para eso, pues nos va a servir del estímulo ay, creo que viene más adelante, del estímulo luminoso, ¿sale? Entonces, más adelante, bien. Aquí tenemos unas representaciones aquí de pupilas. Lo importante para denotar si son normales o anormales es la medición en milímetros y hacer la comparativa derecha e izquierda, porque a lo mejor solo le abrí un ojo, pero no le abrí el otro, hay que hacer la comparación de ambas, ¿ok? Si son reactivas a la luz, si pues al revés, ¿no? No le ponemos el estímulo luminoso y no se ve ningún movimiento, ¿ok? Entonces, aquí prácticamente vamos viendo si no son reactivas también. Aquí hay otro ejemplo, puntiformes reactivas. Ok, aquí tenemos, se aplica el estímulo luminoso y se ven así, ¿no? Como le dice su nombre, puntitos, ¿vale? Cuando vemos, a lo mejor esta no nos impacta tanto como ver la mitiasis, ¿no? En este caso es unilateral a reactiva. Entonces, ¿qué significa? La midriasis unilateral a reactiva. Primeramente que tenemos un ojo más dilatado que el otro, por eso es de un solo lado, unilateral, y a reactiva, que estimulamos el ojo con la luz y no se ve ningún cambio, ¿ok? Y en este otro caso, la midriasis bilateral, y complementan el apellido, ¿no? A reactivas. En este caso, miótica unilateral reactiva, ¿ok? Bueno, muchas veces se pueden confundir que cuál es la miosis y cuál es la midriasis, ¿no? Y confundimos los términos, sobre todo cuando estamos en el pregrado. Pero pues les voy a dar un tip aquí para que lo puedan denotar.
Cuando nosotros decimos midriasis, al pronunciarlo, abrimos la boca. Entonces, esa es como una mnemotecnia, ¿no? Algo que nos hace recordar. Si decimos midriasis, la dicción con la que hablamos y entonamos la A, por ejemplo, midriasis, nos hace abrir la boca. Entonces, eso significa que es más grande y lo podemos relacionar con una pupila grande, ¿sale? Al contrario, si decimos miosis, en la fonética de la palabra, pues necesitamos hacer la boca más pequeña, por poner ese ejemplo, y al hablar de hacer pequeño, significa que la pupila está más pequeña, ¿ok? Y es miótica. Es un tip ahí nada más para que lo recordemos. Y bueno, los reflejos, estos que están relacionados pues a los pares craneales, sobre todo para hacer la valoración del reflejo fotomotor, del reflejo corneal, del reflejo oculovestibular y del reflejo oculocefálico. Tenemos que valernos de una valoración con ejemplo, ¿no? Con instrumentos. En este caso, únicamente para valorar el reflejo corneal se hace el estímulo, ¿no? Con un pedacito de algodón, no, pues, no precisamente un hisopo, puede ser la técnica describe que puede ser un pedacito de gasa, porque bien el algodón, pues puede desprender algunas partículas y pues adherirse a la mucosa del ojo y lesionarlas, ¿no? O quedarse ahí pelucitas en el ojo, ¿no? Provenientes del algodón. Entonces, ¿qué es lo que se hace para valorar el reflejo corneal? Se estimula aquí en esta parte de la mucosa, sin tocar obviamente el globo ocular. ¿Y qué es lo que vamos a percibir en este estímulo? ¿Qué es lo que vamos a percibir? ¿Alguien tiene idea? Si el paciente es comunicativo, pues se va a retirar, va a abrir y cerrar el ojo, va a parpadear o va a mover el párpado inferior, ¿sale? Entonces, esa es la contracción esperada, la contracción palpebral de este estímulo táctil de la córnea, ¿ok? Entonces, estamos estimulando la córnea, no estamos estimulando el iris ni el globo ocular, ¿correcto? Y el reflejo fotomotor. Aquí entran en función nuevamente las pupilas. Entonces, aquí se estimula con la luz de manera separada hacia los ojos y veremos si existe modificaciones, ya sea haciéndose más pequeñas para denotar miosis o más grandes para denotar al revés, ¿no? Miosis y midriasis. Y también que no hay parpadeo espontáneo, eso es importante. También aquí tenemos el test de atropina. Si ustedes a lo mejor en alguna ocasión participaron en un RCP avanzado, cuando hubo administración de atropina, y valoran, hacen valoración pupilar, en ese momento pues van a percibir que las pupilas estén alteradas, ¿no? Y hay una prueba que se llama así test de atropina, se administra sulfato de atropina y aquí ¿qué es lo que ocurre? Que no debe de existir un incremento superior al 10% de la frecuencia cardíaca iniciales antes del fármaco y veremos alguna respuesta también conjunta con la valoración pupilar. Entonces, porque se relaciona con la estimulación del sistema simpático y parasimpático. Es interesante ahí como si participan en un RCP y van a las pupilas, a lo mejor van a verlas alteradas, pero es por la respuesta que tuvo el fármaco en todo el sistema. Y el reflejo oculovestibular y el reflejo oculocefálico.
En estos reflejos, pues vemos aquí un estímulo ocasionado en el caso del óculo vestibular. Se eleva la cabecera a 30 grados, es lo recomendable, y se inyecta solución fría, ya sea 50 mililitros o, o si lo fraccionan en jeringas de 20, y lo que pide la técnica es que sea agua fría, ¿no? Entonces, hacia el canal auditivo, y de esta manera al paciente se le aperturan los ojos si es que el paciente pues, no los abre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los ojos se dirigen hacia el lado en el que se está irrigando el agua, ¿ok? Y de esta manera, si no se estimula con la inyección de, de agua fría hacia el canal auditivo, pero si no existe ningún movimiento, pues es una situación patológica, ¿ok? Perdón. Perdonen. En el caso del reflejo oculocefálico, se mantienen igual los párpados abiertos del paciente y se moviliza al paciente hacia izquierda y derecha. La técnica dice que debe ser con movimientos enérgicos. Obviamente aquí el paciente no debe tener datos de algún tipo de lesión cervical, ¿ok? Y se verificarán que estos movimientos oculares van en contra del movimiento cefálico. Es lo que se le conoce como los ojos de muñeca, ¿sale? Entonces se puede movilizar los ojos hacia el lado que dirigiremos. Y en el caso que sea patológico, que estos movimientos son sinérgicos a los movimientos cefálicos, es decir, movilizamos la cabeza y hacia allí se moviliza. Y bueno, en la valoración de los pares craneales, pues eh, mm, no podemos decir que uno es más importante que otro. Todos al final pues se interconectarán ahí con las fibras nerviosas, las sensoriales y las fibras motoras. Y aquí tenemos para referencia, y aquí está descrito el, pues, el recorrido anatómico. Es muestra de una tabla de lesiones traumáticas de nervios craneales, autoría de Montalvo Mendoza y otros, que van describiendo el recorrido anatómico, los tipos de trauma y qué manifestaciones clínicas pueden expresarse pues a partir de la lesión hacia determinado par craneal. Entonces aquí está del 1 al 6 y del 7 al 12. Y recuérdenme pasarles las diapositivas. Tenemos entonces, hoy terminamos lo de cuidados respiratorios y estamos viendo lo de valoración neurológica. Creo que a las 6 les van a tomar lista o no escuché si dijo el maestro que si les iba a pasar lista a las 6. Bueno, bueno, ¿alguien escuchó si el maestro les iba a pasar lista a las 6? No, profesora, no comentó nada. Ah, ok. Entonces, y bueno, con la escala de Daniels, ¿ustedes ya la conocen? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces,
la valoración del estado mental, el estado de alerta, los nervios craneales, el sistema motor, de la fuerza muscular. Para eso utilizaremos pues la escala de Daniels. Aquí está. Y viene del nivel 0, que significa la ausencia de la contracción. O sea, entonces se necesita movilizar a las extremidades. ¿Y cómo se realiza esta valoración? Es sobre las 4 extremidades. ¿Ok? Entonces, al no existir contracción, pues se le da una valoración de 0. ¿Ok? Al existir un puntaje de 1, significa que existe contracción sin movimiento. ¿Ok? Al dar una valoración de 2, existe un movimiento completo, perdón, sin oposición a la gravedad. ¿Ok? Entonces se está movilizando, pero no tiene oposición hacia la fuerza de gravedad. Y pueden algunos expresar que esto significa tener un 25% por ciento de fuerza. En el puntaje de 3, el movimiento puede vencer la acción de la gravedad. Y el valor 4, existe un movimiento con resistencia parcial, porque nosotros ya le estamos posicionando el peso contrario, ¿vale? La resistencia. Y un valor de 5, un movimiento con resistencia máxima. ¿Ok? Bueno, estos son los tipos de marcha. Les voy a pedir que me presten 5 minutos para que podamos tomar un receso. Breves, menos de 5 minutos. ¿Listo? Ok, y pues tenemos la marcha, ¿sale? Obviamente los pacientes de la UCI no los vamos a poner a que se movilicen si no es que pues contaran a lo mejor con una sedación consciente, ¿no? Como es con dexmedetomidina. Pero en las generalidades de la valoración neurológica encontraremos algunos tipos de marcha que se van denominando así pues por su tipo de trastorno, ¿no? La hemipléjica. Ok, vemos aquí en este caso cómo es que existe un arrastre del miembro afectado. Y aquí también podemos ver a manera de simular si existe alguna otra lesión, ejemplo aquí de no movilizar el brazo. Aquí vemos la parkinsoniana, esta marcha que pareciera que los
pacientes se van a caer porque esta deambulación, pues, y la lesión que tienen, pues, provoca que también puedan ocurrir caídas con ese tipo de marcha parkinsoniana, una ataxia cerebelosa que necesite aperturar el plano de sustentación para lograr dicha marcha. La marcha con el pie caído igual es muy notoria, ¿no? Que solo toca la punta. Y la marcha atáxica sensitiva. Aquí están unas imágenes para, pues, referencia, pero pues en la UCI no utilizaríamos valoración de la marcha, ¿no? Es como generalidades. Y esta dirección que aparece aquí, se la recomiendo porque vienen bastantes videos y bastante cuestión teórica que pueden revisar. Se los voy a ver, a presentar para que se den idea. Entonces, aquí pueden ver la página, ¿verdad? Del manual MSD, la versión para profesionales. Y viene aquí los recursos y vienen los videos, ¿sale? Pues nos ocuparía mucho del tiempo de la sesión revisar estos videos, pero están bien interesantes y son varios videos. Prácticamente es uno por tema y aquí vienen varios. Les recomiendo pues la que es la versión para profesionales porque está la versión para pacientes, pero esta no nos apoya mucho cuando se habla de los tecnicismos y demás. Entonces aquí pues nada más para muestra está toda la valoración, en este caso del sistema nervioso, pero ustedes pueden encontrar también de otros sistemas, ¿ok? Permítanme, estoy compartiendo otra vez. ¿Listo? Bueno, entonces, de esto ya platicamos, de la valoración del RAS. Como ya pues platicamos de esto en alguna otra sesión, quisiera que ustedes me puedan expresar comentándome a qué se refiere la evaluación de la sedación, por favor. Los escucho. Quisiera que pudieran participar, que pudieran comentar, que pues verificar que están presentes en la clase, si ya escribieron su nombre. Entonces, para que me expresen, me platiquen a qué se refiere la evaluación de la sedación en estos pacientes con criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y que están bajo o algún esquema por la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Por poner ese ejemplo. Entonces los escucho. ¿A qué se refiere la evaluación de la sedación? En la evaluación de sedaciones, muchas veces los intensivistas te ponen un grado al cual debes llevar al paciente. Un ejemplo, te dicen, "Ah, llévalo a -4". Tú tienes que estarlo valorando para que se encuentre en esa, porque muchas veces el paciente está, ¿cómo se dice? Combatido, algo así, pues. Bueno, sí, pues está combatiendo, luego se dicen, se está peleando con el ventilador. Sí, Y tú tienes que aumentar el sedante, o sea, en su infusión, o en casos que lo quieren menos y tú lo tienes en -5, que ya lo tienes que ir despertando, pues vas bajando la infusión. correcto. Correcto, y para eso pues nos podemos valer de esta escala del RAS, del Richmond Agitation Sedation Scale,
y tiene valores positivos y valores negativos, como pues eh, aquí ustedes pueden ver, tiene valores en los valores negativos, hacia más avanza el valor negativo, significa que está más dormido, ¿no? Que no nos va a responder, no va a abrir los ojos, no nos va a contestar, ni a moverse, porque pues tiene mayor nivel y cantidad de sedante. Y de manera contraria, cuando necesitamos irle retirando la sedación, también sirve esta misma escala, ¿sale? Para valorar ahora en puntuaciones positivas. En el anterior era de -1 a -5 y en este caso viene a marcarlo, a medirlo a +1, +2, +3 y +4. Entonces, mientras mayor sea el puntaje en en la parte positiva de esta escala, el paciente va a estar más ansioso, más combativo, a diferencia de estar alerta y tranquilo. Y también aquí podemos pues denotar que el paciente tiene un riesgo incluso para sí mismo, ¿no? Porque significa riesgo de autorretiro pues accidental de los dispositivos. ¿A qué dispositivos me refiero? Si me quieren comentar, coméntenme, a ver, ¿a qué dispositivos tenemos temor? A que se Al extube, tubo endotelial. Sí, así es, hasta que se extube accidentalmente. sí, correcto. ¿A qué otros dispositivos? Al catéter central también. Ajá, el catéter. O si tiene un Swan-Ganz, Dios no lo quiera, ahí se lesiona, tiene una hemorragia. ¿Qué más? ¿Qué otros dispositivos? A la sonda nasogástrica. Una sonda, exacto. Sonda vesical. Sí, la sonda es tan común ese, bueno, yo he visto mucho eso que los pacientes se autorretiran accidentalmente la sonda, ¿no? Todo, y sale con globo, Dios mío, sale con sangre, empiezan con la micción con hematuria. ¿Qué otro dispositivo? Tal vez si tiene un majurca también se lo pudiera arrancar. Exacto, se quieren retirar todo, ¿no? Si tiene un catéter PIC, si tiene algún otro tipo de drenaje, alguno relacionado, si es un paciente perioperatorio, pues allí se puede retirar el drenaje. Estos pacientes de drenaje de hematoma subdural que tienen pues la colección en proveniente de las ondas, ¿no? Y que si se movilizan, están en el posoperatorio, se quieren quitar el drenaje, ¿no? Entonces están muy agitados o agitados. Importante aquí utilizar algún medio de contención. Inicialmente la contención verbal, seguido de una contención farmacológica, y si ninguna de ellas funciona, pues una contención física con consentimiento informado del familiar, ¿vale? Para que no perciban que es una situación de maltrato, ¿ok? Que pues estamos también hablando después de situaciones de calidad y que pudieran demostrar a lo mejor el familiar, pues ignora esta situación que se vive en las instituciones de que somos poco personal y no podemos estar, a lo mejor tengo un solo paciente, sí, pero tengo que hacer otras actividades y nada más me doy la vuelta y cuando veo ya el paciente se extubó, ¿no? Ya se quitó la sonda, ya se quitó el catéter. Entonces, sí nos ha pasado porque a lo mejor el paciente estaba igual, ¿no? Cooperador o adormilado y en el transcurso de pocos minutos evolucionó o le retiraron la sedación, ¿no? Apagaron la bomba, no nos avisaron y el paciente pues está despertándose hasta el punto en que se retiran los dispositivos, hay a lo mejor desatura,
tiene ahí una disnea, hay necesidad de volverlo a reintubar, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que nos ocurre y que no coopera, ¿no? El paciente cuando tiene alteración de nerviosa neurológica. Y bueno, ya vimos esta parte de la clínica, como vimos con la monitorización cardíaca, que es importante pues retomar estas partes de la valoración hemodinámica. Si recordamos muchas veces en las notas, ¿no? Expresan hemodinámico estable, pero no se refiere a que únicamente tenga una TEA y una PAN perfusora, sino hemodinámico incluye también la piel, ¿no? Incluye el estado neurológico, incluye la ventana renal. Entonces, para hacer un poquito más complejo ese y completo el concepto del estado hemodinámico, ahora hablemos del monitoreo neurológico, porque tenemos este que es el invasivo y el no invasivo. Ya vimos la parte de la clínica, de lo que nosotros como enfermeros sin alta tecnología podemos valorar, porque a lo mejor pues podemos expresar o identificar que hay dispositivos que no cuentan en nuestra unidad y a lo mejor que son muy complejos, etcétera, que no los han gestionado o hay múltiples causas, pero la parte de la clínica, ejemplo, ¿no? De las pupilas, del diámetro de las pupilas, pues ahí únicamente necesitamos una regla, pero hay ahora otras tecnologías como la pupilometría, donde y el ultrasonido que ya miden las pupilas, ¿no? Pero pues sin recurso lo podemos nosotros realizar, ¿no? Como enfermeros. Y es parte de nuestra actividad el monitoreo neurológico. Y bueno, ya partiendo de esta evaluación clínica que realizamos con Glasgow, con la fuerza muscular, con la simetría de las pupilas, si son reactivas a la luz, dándole esa eh, descripción en nuestras notas de enfermería, pues se va a denotar que la realizamos pues más completa, ¿sale? Y ahora pues partimos hacia otra parte del monitoreo neurológico no invasivo. Si bien a lo mejor les han tocado visto el Doppler transcraneal, aquí se los voy a mostrar, porque la electroencefalografía es un método pues más común junto con el índice biespectral, el Doppler transcraneal, pues funciona si tienen el recurso, ¿no? En este caso del ultrasonido, y aquí si tienen el BIS, ¿sale? A ver, voy a buscar el video. Aquí tengo uno. ¿Ustedes ya en sus unidades han utilizado el BIS o no lo utilizan? ¿El BIS, maestra? Ajá. Sí, en quirófano. Exacto, entonces es más de uso común por el anestesiólogo el BIS. Ay, perdón, dejé de compartir. El BIS. Sin embargo, también en auxilio. Este es el Doppler transcranial. Craneal, arteria cerebral media. Veamos. El cerebro no avisa, no duele, no se queja, hasta que es demasiado tarde. Pero existe una forma de escucharlo, antes de que el daño aparezca. El Doppler transcraneal es una ventana directa a la circulación cerebral. En minutos podemos medir la velocidad del flujo sanguíneo, detectar ya sea vasoespasmo, hipoperfusión o hipertensión intracraneal sin mover al paciente de su cama. La arteria cerebral media
Es nuestra vía principal. Por ella circula gran parte de la sangre que mantiene activas las áreas críticas del cerebro. Explorarla nos permite anticiparnos a complicaciones letales en trauma, hemorragia solenoidea, cirugía neurológica o pacientes que se encuentren en las áreas críticas. No es una tecnología del futuro, es una herramienta de hoy. Cada onda en pantalla es una información vital. Tiempo, precisión y seguridad para tu paciente. Porque en neuro, cada segundo cuenta. Y cada segundo que ganas es una vida que puedes cambiar para siempre. Te invitamos a utilizar el Doppler transcraneal a la cabecera del paciente y tener más impacto sobre el tratamiento en tus pacientes. Saludos. En el caso del Doppler y valora el flujo sanguíneo cerebral y en el caso del BIS bueno, primero esta es la parte de la diapositiva. Bueno, este dispositivo que se conecta, este es desechable, esta parte asemejan unos electrodos, tienen una numeración en la parte frontal y se posiciona así como ustedes lo pueden ver acá. Tiene este cable que se conecta a la consola BIS, así se llama, ¿no? Índice biespectral significa. Entonces, viene a marcarnos aquí el parámetro de las ondas medidas en hertz. Y básicamente es lo que va a denotar que mientras más bajo sea el umbral, va a una numeración de 0 a 100, mientras más bajo sea, es que el paciente está más sedado, ¿ok? O si está más acercado al 100, está más despierto. Muchas veces lo utilizan y para demostrar que hay ausencia de las ondas cerebrales con pacientes con muerte cerebral, ¿no? O daño axonal difuso. Y van a ver que esta numeración está prácticamente en 0, ¿no? O acercándose al 0, ¿sale? Y entre 40 y 60 son los adecuados para los pacientes que están en cirugía, ¿ok? Y valores por debajo de 40, pues denotan que la sedación está más profunda, ¿ok? Aquí está el video. Monitorización del nivel de conciencia. ¿Qué significa un vistero? El BIS se representa en una escala de 0 a 100. El sensor BIS está compuesto por 4 electrodos que se adhieren a la frente del paciente. BIS de 100 corresponde a un individuo despierto, nivel de conciencia normal. BIS de 0 indica la ausencia de actividad eléctrica cerebral. Cable BIS de fibra óptica que transmite la señal de los electrodos. Módulo de medición externo. Monitor. X, indicador de la calidad de la señal. Básicamente es así como se coloca, ¿no? En la frente para valorar la sedación. Y lo pueden utilizar tanto los anestesiólogos
como los médicos intensivistas para vigilar, monitorizar la profundidad de sedación. Esos son, pues, métodos no invasivos, ¿ok? También está, aquí no lo puse, la medición del nervio óptico de la, ajá, no lo puse acá, está acá, no, sí les debo. Bueno, tenemos también, la pupilometría. Este es un método ya sea que se realice con ultrasonido o el pupilómetro, así se llama, es más portátil. Esa es la diferencia del ultrasonido. Y mide las pupilas. La pupilometría, podemos utilizar el ultrasonido. En este caso vamos a utilizar una sonda lineal y nos vamos a buscar la imagen en el. Podemos observar la pupila. Tenemos la imagen, tenemos la córnea, la pupila y el cristalino. Esto que se encuentra aquí es la pupila del paciente. En este momento tiene más o menos unos 1.8 milímetros. Está con miosis a expensas de que tuvo sedación propofol, inclusive tuvo una benzodiazepina, entonces que se le quite el efecto de la sedación, se le va a quitar la miosis seguramente. El otro ojo tiene una pupila igual de más o menos 2 milímetros, pero se puede ver de forma directamente visual. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, podemos complementar nuestra evaluación en un paciente con sospecha de cráneo hipertensivo. El paciente podemos visualizar la vaina de nervio óptico. La vamos a ver acá en el paciente. Sin hacer presión y particularmente con un transductor o con un ultrasonido que no vaya a dañar y luego que tenga regulación del calor y que observamos la imagen. Congelamos. Buscamos la mejor imagen en el tiempo. Vamos a medir a partir del disco óptico hacia atrás 3 milímetros y medimos de lado a lado. Fíjense, tenemos 6.9 milímetros de vaina de nervio óptico en el ojo derecho. Tendríamos que hacer 3 mediciones y promediarlas para tener resultados más o menos 5.88 milímetros por relación positivamente para una presión intrarenal de más de 20 milímetros de mercurio. Lo que nos obliga a hacer una tomografía de cráneo en este paciente para ver si está entrante. Es un paciente con trauma de cráneo severo, con hematoma subdural hiperagudo, que tenía un mínimo desplazamiento de la línea media. Entonces, en este momento, tal vez ya tenga más desplazamiento, tal vez pueda requerir una intervención quirúrgica o por lo menos manejo farmacológico de esta indicación. Cuando tenemos un paciente con imposibilidad para la apertura palpebral. Y está entonces la pupilometría y la medición de la vaina del nervio óptico. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a continuar con la monitorización invasiva. Ya vimos estos no invasivos, que no se adentran hacia el organismo del paciente. Pero pues existe la medición, la monitorización de la presión intracraneal o intracraniana. Y he visto otras bibliografías que dicen intracraneal, pero semánticamente a mí me parece chistoso. Pero es más común encontrar presión intracraneal
Entonces, aquí básicamente es introducir este catéter, pero pues partimos de lo que expresaban aquí en el video, ¿no? La homeostasis que existe en el cerebro con sus componentes, que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Cuando alguno de ellos aumente o disminuya y no está compensando a los otros dos, hagamos de cuenta que es como una caja. Cuando alguno de estos pues necesita salir, ¿no? Entonces es donde vemos las herniaciones, es donde se denota que existe mayor presión dentro de esta caja y por ende es que necesitan salirse, ¿no? Y vemos ahí las hernias. No sé si les ha tocado ver a los pacientes herniados que tienen alguna salida allí, aquí de masa encefálica por la presión tan grande que existe, ya sea por algún derrame o incluso por alguna tumoración. Entonces, lo que nos habla la teoría de Murrow-Kelly es esta homeostasis que necesita ser compensada cuando alguno de estos ha aumentado o disminuido. Los valores promedio, bueno, generalmente, teóricamente, el cerebro ocupa 80% del espacio en el cráneo, el líquido cefalorraquídeo un 10%, al igual que la sangre. ¿Ok? Y denotaremos algunas partes clínicas no propiamente del que podamos identificar a nivel neurológico, pero sí tienen que ver y están unidas por lo que denominaremos la tríada de Cushing. Y esto significa que el paciente ya tiene datos de hipertensión intracraneal. ¿A qué se refiere la tríada de Cushing? A reunir estos tres parámetros, que el paciente curse con bradicardia, con hipertensión arterial y con alteraciones respiratorias. Muchas bibliografías dicen que puede ser respiración aumentada o disminuida o algunos patrones respiratorios, ¿no? Como la de Shane Stokes. Entonces, hay otros tipos de patrones respiratorios, pero para generalizando, así lo especifica así no lo especifica la teoría de Cushing, sino lo deja abierto porque puede entrar en distintas patologías, ¿no? Y ahora, ¿a qué se refiere la medición de la presión intracraneal? A introducir un catéter, ya sea a distintos niveles. Puede ser un catéter intraventricular, intraparenquimatoso, subaracnoideo o subdural epidural, y de allí el que pues consideran más preciso y más seguro o más fiable, mejor dicho, es el intraventricular. Entonces también otra de las funciones que tiene este catéter es de evacuar líquido cefalorraquídeo y hacer esta administración incluso de medicación intratecal o de tomar muestras para cultivo. Y se conecta al monitor a través de unas conexiones que que se interconectan con unas llaves de 3 vías para poderlas medir y transcribir esta presión al monitor. Y aquí están los distintos tipos de catéteres, de acuerdo a la zona donde se insertan. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a arrojar el catéter? Son estas mediciones y los valores ideales de la presión intracraneal de 15 a 20, y cuando superan los 20 milímetros de mercurio es que ya está habiendo datos de hipertensión intracraneal y tendremos que relacionarlos con la clínica, ¿vale? Con bradicardia, con hipertensión arterial y con alteraciones respiratorias.
Y bueno, ya que tenemos el dato de la PIC, vamos a tomar el dato de la PAM y hacer esta diferencia. PAM menos PIC nos va a dar la presión de perfusión cerebral. Y el objetivo es que la presión de perfusión cerebral debe ser mayor de 60 milímetros de mercurio para que se considere que esta presión llegue hacia todas las estructuras y los capilares que necesita irrigar el cerebro. Pero es importante eh, tener una adecuada valoración, ya sea una PAM invasiva o no invasiva, y se tiene el dato de la PIC. Muchas instituciones solo, a lo mejor no tienen ninguno de estos, pero pues podemos valernos de una PAM perfusora que ya conocemos, ¿no? Y el objetivo, en este caso, pues es lograr una PAM, para una presión de perfusión cerebral mayor de 60 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿qué indicaciones tendríamos para medir la PIC? Primero, pues que esté instalado el catéter, o para que instalen, mejor dicho, el catéter. Puede ser para pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo, perdón, grave, y que sea, al clasificarse como grave, pues ya tiene un Glasgow menor o igual a 8, un accidente cerebrovascular, pacientes con patologías como hidrocefalia, y en el posoperatorio neurológico, pues ahí instalan el catéter, y en pacientes neurocríticos en general, ¿vale? Bueno, ¿qué signos podemos nosotros evidenciar de que el paciente puede entrar en un deterioro neurológico? Ya vimos algunos de ellos, varios de ellos, pero pues regresamos a la clínica, ¿no? Salida de líquido cefalorraquídeo por sangre, o sangre por oído o por nariz. Entonces, esto es importante, pues evidenciarlo de manera inmediata, reportarlo, y pueden ser algunos otros como la cefalea intensa, los vómitos o alteración de algunos de los pares craneales, alteraciones conductuales, que el paciente empiece a demostrar inquietud, agitación, incluso hasta crisis epilépticas, ¿ok? Que muchas veces pues no revierten, ¿no? Con diazepam, o la medicación que administren, un déficit neurológico que ya sea por las anomalías en la movilidad o en la fuerza de sus extremidades. ¿Ok? Y bueno, entonces, cuando nosotros ya nos toca intervenir, bueno, ¿qué cuidados de enfermería debemos proporcionar hacia este tipo de pacientes? Tenemos pues varias, ya que hicimos nosotros nuestra valoración, vamos haciendo esta dinámica entre valorar, intervenir de manera conjunta, ¿no? O sea, no nos esperamos a hacer toda la valoración y intervenir, el ejemplo, ¿no? Si tengo a lo mejor un dato de hipertensión, pues ya sé que vamos a dirigir la atención hacia datos de cráneo hipertensivo, y también hay otras actividades que debemos pues especificar, y muchas de estas pues ya las tenemos en las indicaciones médicas, pero para que denotemos el sentido a lo que están dirigidas estas indicaciones médicas, ¿no? Bueno, la normotermia, es importante que a los pacientes neurocríticos no les dé fiebre, no pueden tener fiebre, porque pues aumenta el consumo de oxígeno a nivel del cerebro, y por lo tanto pues va a ser un mayor trabajo para el cerebro, y pues puede también, es una cadena de eventos, ¿no? Y eleva en consecuencia la presión intracraneal, ¿ok? Entonces, nuestros pacientes prácticamente dicen mantener un térmico entre 36 y 37 grados. Esto pues con la finalidad de que no aumente el metabolismo cerebral y su consumo de oxígeno. Podemos valernos también de los antipiréticos,
podemos valernos de los medios físicos. Aquí nada más recordando que los medios físicos recordando los fundamentos de ganancia y pérdida de calor. Tendría que ser pues agua templada, tendría que descubrirse al paciente. ¿Cuántas veces no nos toca en el enlace de turno ver que el paciente presenta la alza térmica y en el turno anterior pues no tuvo ninguna alza térmica? Pues ocurre pues porque tapamos al paciente cuando lo cambian, o sea, movilizan al paciente, lo cambian de sábanas y lo tapan, ¿no? Entonces, el- la pérdida de calor pues no está teniendo pues adecuado funcionamiento porque lo estamos tapando. Y a veces las sábanas de hospital pues no son muy gruesas, no son delgadas, pero no existe esta pérdida de temperatura. Y bueno, la presión arterial media es algo de lo que hemos venido hablando varias veces porque se relaciona con la estabilidad hemodinámica y prácticamente si la función de la bomba no es, que es el corazón, no tiene una adecuado funcionamiento y una adecuada fuerza, a ninguno de los órganos pues va a lograr perfundir, va a lograr hacer llegar por medio pues de del sistema cardiovascular, va a hacer que llegue la sangre que está oxigenada, ¿no? Entonces, aquí aumenta la presión arterial media que se debe de considerar perfusora para neurocrítico. En general, de los otros tipos de shock, ¿recuerdan cuál es la PAM como meta que se tiene? Aquí tenemos una PAM de mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿ok? Pero recuerden cuál es la PAM objetivo en, ejemplo, en shock hipovolémico o en shock distributivo. ¿Recuerdan cuál es la PAM objetivo? ¿Mayor o igual a 60? Ajá, 65, un milímetro en vez de 60, ¿es correcto? Entonces, en este caso, en el paciente neurocrítico se modifica la presión que se necesita para asegurar que el cerebro está recibiendo adecuada perfusión, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos pueden decir, no, pues es que voy a tener al paciente hipertenso y me estás diciendo que eh, por medio de estos mecanismos voy a aumentar más la hipertensión intracraneal. Bueno, viene en función del que necesitamos irrigar de manera adecuada al cerebro, porque si no se tienen estas metas de la presión arterial media mayor a 90, no se asegura que llegue hasta, pues imaginémonos los confines de los capilares tan delgados, tan incluso microscópicos que llegan a ser estos capilares, ¿no? Que provienen de las arterias, principales arterias cerebrales. Y aquí la PVC lo maneja entre 10 y 15 centímetros de agua. Y recuerden igual en el paciente, ejemplo, ¿no? Con shock hipovolémico lo maneja una meta de 8 a 12, ¿no? Entonces aquí aumenta levemente de 10 a 15 para mantener estas metas de PAM y de PVC. Y ahora con la presión de perfusión cerebral, ya decíamos que de 60 para arriba y entre 50 y 70 más o menos es como la media, pero evitar que descienda de 50 milímetros de mercurio, ¿sale? Porque eso qué significa aquí, la insuficiente perfusión cerebral y la hipoxia, ¿ok? Entonces no queremos que nuestro cerebro sufra. Recordemos que el cerebro no tiene un reservorio de oxígeno ni de, pues, ni de sangre. Entonces, porque en la sangre está contenida a través de la oxihemoglobina los componentes y los elementos que se requiere para hacer este intercambio gaseoso. Y pues por eso es que también necesitamos mantener en un balance
de oxigenación óptima. Aquí tenemos una presión arterial de oxígeno. Eso es valorado a nivel arterial de 100 a 110 y una presión arterial de CO2, pero en normoventilación de 35 a 40. Ojo, aquí no, las metas normales o los valores normales se consideran de 35 a 45, pero en los pacientes neurocríticos desciende un poquito la cifra mayor, por decirlo así, que está más acercada a la elevación, sino viene a denotar entre 35 y 40. Algunos autores dicen que 45, pero con el uso de las fórmulas, cuando se hace estas fórmulas de compensación, bueno, lo que atinaron es que mejor entre 35 y 40 se considera este rango de presión arterial de CO2, ¿ok? Y el balance hidroelectrolítico para manejar al paciente con un volumen sanguíneo circulante adecuado y nuevamente la presión de perfusión cerebral que esté estable. Aquí, ¿qué es lo que comúnmente se utiliza? Cloruro de sodio al 0.9 y algunos coloides como la albúmina. ¿Qué es lo que no recomiendan? Pues las soluciones glucosadas, ¿sale? Salvo que exista hipoglucemia, porque recordemos que el cerebro no tiene un reservorio de glucosa ni de oxígeno. Entonces, pues si no, estas cifras de normoglucemia que no superen los 140 y se hace una valoración pues química, por medio de química de 285 a 320 miliosmoles en los pacientes neurocríticos. Ok. Bueno, entonces, los cuidados, vemos que es normotermia, la PAM mayor de 90, la presión de perfusión cerebral de 50 a 70, ideal 60, la oxigenación, bueno, esta es la diferencia, ¿no? De la presión arterial a la saturación periférica. Ojo, ahorita les comento, creo que viene más aquí adelante. Aquí pusimos esta imagen, pero este es de la saturación periférica y este es de la presión arterial, ¿sale? Presión de oxígeno. Y la alineación corporal correcta. A veces hay pacientes que tienen el uso de collarín, entonces ahí debemos tener precaución de no hacer una compresión tan fuerte que oprima el flujo sanguíneo de retorno y la movilización de la cabeza, o sea, que estos pacientes estén alineados, si bien tenemos la cabecera a 30 grados, pero también si tuviera algún tipo de lesión vertebral, podemos posicionarlos a 20 grados o en posición antitren del Lemur, es decir, no le damos, los tenemos en supino, pero los ponemos en antitren del Lemur. Antitren del Lemur es que tengan la cabeza elevada y los pies hacia abajo, pero están así, y muchas veces se van resbalando los pacientes, por eso debemos tener ahí precaución de un máximo de 20 grados de esta inclinación y la alineación de la cabeza. Entonces, que todos los segmentos estén acomodados, que el paciente, ejemplo, no esté la cabeza por un lado y el cuerpo desalineado. Entonces, es importante la alineación de la cabeza y la aspiración de secreciones. Aquí, ¿por qué creen ustedes que es importante que no se haga una aspiración de rutina en los pacientes neurocríticos? ¿Por qué creen que no hay que hacer una aspiración de secreciones de rutina en los pacientes neurocríticos? ¿Qué tendrá que ver? Por aumento de la PIC y puedes generar mayor lesión cerebral. Exacto. Los pacientes puede que tengan el reflejo tusígeno y puede que no lo tengan, ¿no? Entonces, al realizar una aspiración que involucre el toser,
están haciendo estas maniobras de Valsalva, que son esta acción, ¿no? de ejercer la fuerza hacia la cabeza y por ende aumenta la presión intracraneal y es algo que debemos evitar en los pacientes neurocríticos, ¿ok? Entonces, por eso es que la aspiración de secreciones solo se realiza si es necesaria, ¿sale? Entonces, en ese sentido, a esto se refiere la aspiración de secreciones. Y otro tipo de estímulos que a lo mejor no tenemos en cuenta son muchas veces la luz, el ruido o incluso movilizar a los pacientes, que también son situaciones que aumentan la PIC, porque aumentan el estrés en el paciente, ¿sale? Yo sé que a lo mejor la enfermera quiere poner musicoterapia para la propia enfermera y no es para el paciente, entonces esa es una práctica que debemos tener mucho cuidado para pues no estresar más a los pacientes, ¿ok? Y la nutrición precoz. Sí, creo que teníamos pendiente una parte de los cuidados nutricionales, pero ¿qué es lo que manejan las guías ASPEN y ESPEN de nutrición? Que no recomiendan tener a un paciente eh, en shock, en estado de shock, con ayuno prolongado. Entonces, existe una pérdida de nutrientes y una pérdida incluso de masa muscular al corto periodo de su ingreso, de cuando ocurre el shock. Y aquí es importante en el cerebro, ¿no? De este paciente que pues está sufriendo algún deterioro, alguna situación que pueda ocasionar el inadecuado suministro tanto de sangre como de oxígeno y de todos los nutrientes que vienen a concentrarse pues en la sangre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que recomiendan? Un gasto energético alto en la nutrición que se le proporciona al paciente. Obviamente, si es un paciente que está en protocolo prequirúrgico, pues no le vamos a poner dieta, ¿no? Sino es en relación al tratamiento que se le va a proporcionar de manera inmediata. Si es un paciente, pues, que tiene a lo mejor un tratamiento conservador, que no va a pasar a quirófano, que están en espera de X o Y situación, y para estabilizarlo, pues ya mm, lo dejarán en ayuno o indicarán la dieta, ¿no? Dependiendo de la particularidad y de individualizar el tratamiento. ¿Ok? Bueno. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué otras situaciones no describimos aquí pues en las diapositivas? Los riesgos de caída, ¿ok? La sujeción, ¿qué otra cosa es importante en los pacientes neurocríticos? El riesgo de caída, porque estos pacientes están mayoritariamente ansiosos, inquietos, incluso pueden mostrarse con actitudes agresivas que puedan lesionarse a sí mismos o lesionar a algún profesional de la salud. Está leyendo aquí sus comentarios. La oxigenoterapia, mantener una saturación mayor a 92%. Si es que no tienen ventilación mecánica, a lo mejor por el dispositivo elegido, ahí se recomienda mantener una saturación periférica mayor a 92% y menor a 98%, porque recordemos que el oxígeno es un gas medicinal y si nosotros nos confiamos de que vemos un 100%, pues ya podríamos, si desconocemos que esta presión de oxígeno puede ir en aumento también a nivel de los gases arteriales que también entran en hiperoxemia, entonces no es una situación que favorezca al paciente, ¿no? Que a nivel de gases arteriales esté aumentando la presión de oxígeno, porque nos confiamos
de que tenemos al paciente saturando al 100%, ¿no? Entonces la saturación debe ser entre 92 y 98%, ¿ok? ¿Qué otra cosa escribieron acá? Bueno, creo que eran las preguntas que teníamos en relación. Tengo pendiente enviarle las diapositivas, pero en el caso de las de shock y monitorización, creo que no se las he enviado, ¿verdad? Y las de cuidados respiratorios tampoco. Nos quedamos hasta estas, ¿no? Las de shock, o ya les mandé las de shock. Bueno, por ahí sí me recuerdan. Y les agradecería un mensajito en el chat en los próximos días de qué diapositivas son las que nos faltan para que les envíe. Y completemos los pendientes, ¿ok? Bueno, en sus unidades, ¿qué métodos de monitorización invasiva tienen? Tienen, o no invasiva, ¿no? ¿Cuáles ya practican? A lo mejor ya miden con ultrasonido, utilizan el BIS o no lo utilizan. Quisiera ahí que me compartieran o no tienen ninguno. Entonces, compártanme cuáles son sus. En mi caso, maestra, ya no me ha tocado estar en terapia, pero sí tenemos los dispositivos ya no se llaman BIS, ya son otra marca que está un poquito más sofisticada, y es para lo del grado de sedación, para ver qué tan grado de sedación tienen en terapia intensiva, pero sí son muy efectivos para medir. Ok, sí tienen el BIS. Y tienen catéter intracraneal para monitorizar la presión. Eso le iba a preguntar, como que no me quedó claro lo de la medición de la presión intracraneal, porque dijo que había, los dispositivos. Sí, se conecta pues el cable a las llaves y el catéter hacia la consola, hacia el monitor que debe tener el módulo para monitorizar la presión intracraneal. Debe tener el monitor el módulo. Y deben de contar con los insumos, que es el cable, para traducir pues la señal del catéter y obviamente el catéter, que es un catéter especial, todo el equipo, ¿no? Hacia la consola o hacia el monitor. Voy a buscar un video y ya se los muestro en la siguiente sesión, porque creo que ahorita ya estamos en el tiempo. Adelante. En mi hospital hemos manejado los TIC, los TIC y todo eso. Últimamente mandaron ese BIS chiquitito, porque era un médico que se venció y lo rentaron. Y la verdad está bien padre, ¿eh? Porque ves cómo se va despertando, se va manejando el paciente. La verdad, mis respetos para esos aparatos. Gracias, Betty. ¿Y quienes de plano no cuentan con ninguno de esos en sus unidades? Que es lo que creo que varios de acá. Entonces, ¿qué debemos de hacernos? Pues en la práctica de utilizar los medios de la clínica, ¿no? La valoración pupilar, eso no va a dejar de seguirse vigilando. El diámetro, la forma de las pupilas, ¿ok? Y nuestras intervenciones que vienen en consecuencia, ¿no? Hacer la medición de manera horaria, la valoración del Glasgow, ¿ok? Entonces eso es Maestra, importante. la nueva hoja de enfermería
trae todos esos datos para meter, para monitorear hemodinámicamente, neurológicamente al paciente, y es la que se va a manejar a nivel nacional. Entonces, cierto, Betty, entonces ya nosotros debemos tener estas herramientas y competencias para posicionarlas en la hoja, ¿no? Que es un formato que pues nos va a ir guiando con toda la información sin saltarnos ningún paso, ¿no? Sin omitir ninguna que sea de importancia para la atención de los pacientes. Ya para que nos sirva de pretexto de no sé, se me olvidó, ya no lo registré, sino que ya, como ya viene en el formato, ya necesitamos irla pues clasificando la información y posicionarla en el formato. Irla requisitando. Bueno, si no tienen más comentarios, vamos a terminar la sesión y pues continuaremos el próximo miércoles, primero Dios. Creo que el calendario, ahí lo pueden revisar. Vamos a tener sesión el 10, me parece, y el 17, para que lo corroboren, y descansemos el 24, ¿cierto? Y al siguiente miércoles, que es 31. Entonces tendremos, creo que 3 sesiones este mes, para que se puedan ir de vacaciones y puedan disfrutar su tarde del día 24 y del día 31. Ok, bueno, sin más por el momento, agradezco a todos su asistencia, su participación. Que tengan excelente miércoles. Hasta luego. Gracias, maestra.